Y vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando hoy la iglesia de la Odisea. Siempre lo ponía como con la palabra desapartada, pero es junto. La iglesia de la Odisea. Y está en el capítulo 3, verso 14 hasta el verso 22. Amén. Hermosa enseñanza que nuestro hermano Raúl impartió. Fue de mucha edificación para nuestra vida, hablando de la iglesia de Filadelfia. Amén. Vamos a estar leyendo en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los que tienen ya Apocalipsis, capítulo 3, verso 14 en adelante. Lo vamos a leer completo. Y leemos la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Oiga lo que el Espíritu dice. Bienaventurados los que oyen y guardan esta palabra. Así fue que empezó la pastora explicándonos desde el principio, poniendo atención. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia, la Odisea. Ahora sí lo pronuncié bien. Podemos sentar, no lo mandé a sentar. A ver si se aguanta un poco más. Amén. Dios es bueno. Bueno, para nosotros continuar, es bueno siempre hablar algo sobre referencia de esta iglesia donde se encontraba, la iglesia en la Odisea. Esta era una ciudad bien próspera. Dice que la Odisea era próspera y opulenta ciudad helenística y romana en Asia Menor, que hoy actual es Turquía. Oiga, ¿dónde es que está vestido? Hoy actual es lo que llamamos hoy los turcos en Turquía. Famosa por su inmensa riqueza financiera, industria textil de lana negra, dice escuela de medicina y producción de colirio. Fíjense por dónde vamos el asunto. Producción de colirio. Dice que era próspera, era rica. Y allí se producía el colirio, que más adelante vamos a estar hablando de lo que es el colirio. Yo sé que muchos de ustedes saben qué es el colirio. Situada en un cruce de rutas comerciales, era un centro comercial y judicial importante, aunque dependía de acueducto para obtener agua. Dependía de acueducto para tener agua. No era como las otras ciudades que tenían quizás su agua más cerca. Y yo cuando estaba leyendo esto digo, wow, pero cuando yo pensaba antes en los acueductos de Nueva York por abajo,
Yo pensaba que esta gente eran inteligentes, pero esto es viejo. Esto empezó hace tiempo. El hombre buscando la forma de estar, de sobrevivir. Dice, era rica y autosuficiente. Luego, tras un devastador terremoto en el año 60 después de Cristo, los ciudadanos de la Odisea rechazaron la ayuda financiera de Roma, demostrando su enorme prosperidad. Eran conocidos por ser una ciudad adinerada y vestida y con buena vista. Aún con un terremoto, esta gente rechazaron la ayuda que Roma le estaba dando. O sea, era una ciudad de verdad que tenía, que era próspera, pero también ahí ya podemos ir notando orgullo. Para que podamos entender lo que el capítulo está explicando sobre lo que Jesús le está diciendo a esta iglesia. Dice, tenían industria, comercio, destacaban sus producciones de lana, suave, tejido, eran famosos por su colirio. Y comercializaban con todo el imperio romano. Además era un gran centro bancario. En su geografía y agua, citada cerca de Dénesis, la ciudad carecía de agua fresca. Se abastecía mediante acueductos que traían agua caliente y Hiedrápolis y agua fría de Colasa, lo que resultaba en agua tibia, un detalle clave en la referencia bíblica que vamos a estar hablando hoy. Esta ciudad, como decía anteriormente, se abastecía, el agua que tenían era por acueducto, pero el agua que le llegaba a ellos era un agua tibia y caliente. Entonces, su arquitectura era grande, con estructura con 2 teatros, el estadio más grande de la región, acueducto, calle con columnas, reflejando. Era realmente un Nueva York chiquito, decimos nosotros. La Odisea estaba en una especie de área de 3 ciudades. Habían otras ciudades vecinas, como era la ciudad de Colasa, que su agua, su acueducto, el agua le llegaba fría y era refrescante para beber. Era buena. Tenía otra, la ciudad de Hiedrápolis, que esta le llegaba el agua caliente y esa agua era útil para sanar. Pero a la ciudad de la Odisea, en la Odisea, lo que es Turquía hoy, le llegaba el agua sucia muchas veces, pero siempre le llegaba tibia. Y esta es una referencia para entender lo que Cristo le habló a esa iglesia. Le llegaba el agua como tibia y sucia muchas veces. Entonces, Jesús siempre busca la forma para que sus hijos o la iglesia entendamos el lenguaje que Él quiere, con un lenguaje que nosotros podamos entender. En una ocasión los discípulos dijeron, maestro, pero tú a nosotros no abren parábolas y a los otros. Dice, no, lo que yo quiero es que ustedes entiendan, ustedes, y que ellos por su incredulidad sigan ciegos como siguen ciegos. En pocas palabras fue lo que le quiso decir. Entonces él hablaba de esa forma y buscaba siempre la manera de darnos referencia acorde a lo que conocemos. Entonces, en su infinita inteligencia de Dios sabe cómo hace la cosa, le habla a esta iglesia que a medida que vamos hablando de ella, vamos entendiendo esta biografía más o menos de lo que fue esta ciudad y esta iglesia en esta ciudad. Entonces, ya entrando en materia, en Apocalipsis 3:14, dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Y el principio de la creación de Dios dice esto. Dios en su orden, como ya se han explicado aquí los expositores de los estudios, tiene un orden. Si Él le va a hablar a la iglesia primero, no le habla a la iglesia completa de una vez,
sino que dice, escribe al ángel de la iglesia como representante y cabeza de esa iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién? El pastor. Entonces, directamente en orden, Dios trabaja en orden, escribe al ángel de la iglesia. Pero ¿quién dice aquí el amén, el testigo fiel? ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Él se refiere en estas tres frases, vamos a decir juntas, pero vamos a ir apartando poco a poco. El amén, el testigo fiel y verdadero. Él se está dando una referencia él mismo. Dice, Jesús es el amén y testigo fiel. El que así es. Está diciendo, esto es. Ese amén es una referencia de es así. Es como cuando muchas veces nosotros decimos amén rápido en un mensaje y no entendemos lo que estamos hablando. Me acuerdo yo que una vez estaba la hermana Heidi predicando y ella como, no me acuerdo bien qué fue lo que ella dijo, pero ella dijo algo, pero era para ver en qué nosotros íbamos a responder. Y yo estaba ese día diciendo amén, amén, amén. Y yo dije amén rápido. Y dije, ay, Dios mío. Y me miró todo el mundo. Porque usted no puede, el amén es una palabra de diciendo, es cierto, así es. Entonces, aún los mensajes, aún yo estoy exponiendo ahora aquí, usted tiene que saber a qué usted le va a decir amén. Quizá en el momento usted no entienda y después vaya a su casa y el Espíritu Santo le revele. Pero cuando usted no esté seguro, no lo diga. Porque sí es falso lo que yo estoy hablando aquí, o equivocadamente. ¿Entienden? Entonces, hay que estar, esta palabra que es aquí, el amén. Estoy diciendo, el que así es. Hablando de una palabra, de alguien de puro confianza. Así, el testigo fiel y verdadero. Dice, indica que Jesús es la confirmación final de la promesa de Dios. Por eso es fiel. Y un testigo totalmente confiable, cuyo juicio sobre la iglesia es certero. Amén. La palabra fiel en el idioma original significa en esta parte, caracterizado por un efecto de lealtad firme y una palabra traducida como el verdadero, que significa veraz o caracterizado por expresar la verdad. La naturaleza de Cristo, todo su ser emana fidelidad y verdad, donde Él mismo se llama el testigo fiel. Él mismo. ¿Y quién más que Él puede decir eso? Es para que la iglesia sepa que no estaba escribiendo, no estaba mandando a escribir cualquier cosa. Era el mismo Hijo de Dios, el mismo Dios de esta palabra. Y para que pongan atención a lo que Él iba a decir. Dice, Jesucristo demostró ser fiel a la misión y voluntad del Padre. Cuando Él dice en Juan 17:4, yo he glorificado en la tierra, he acabado la obra que tú me diste. ¿Demostró fidelidad a quién? Al Padre. Nosotros, gracias a la gracia, Dios nos mira como fieles. Pero ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Pero Él sigue siendo fiel. Por eso es el único que puede decir que Él es fiel. Nunca se dio a la tentación. Si podemos mirar, Hebreos 4:15 y 16. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó.
Entonces es una muestra de fidelidad, el testigo fiel, el único que ha podido venir y no pecar en ningún. Pero cuando miramos también la tentación que tuvo Jesús en Mateo 4 en adelante, ¿se acuerdan de la tentación? Si usted busca en el libro de Mateo 4 en adelante, miramos, dice, y dice el título, la tentación de Jesús, capítulo 4, donde el Espíritu lo llevó al desierto. Y Satanás lo tentó. Primero dice, si eres el Hijo de Dios, dile a esa piedra, conviértete en pan. Y Jesús tenía hambre. Cualquiera de nosotros hubiese caído. Y fue fiel. Le respondió con la palabra, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. Pero hay una última tentación que le hizo. Si me adora, te daré todos los reinos de la tierra. Creo que esa es una ala más fuerte a uno, porque a todos nos gustaría ser grande. Acuérdense que Jesús era Dios 100%, pero también era 100% hombre. Algo bueno que él tenía era que conocía a Satanás. Y hoy Dios nos enseña, cada enseñanza que Dios nos da aquí a nosotros, es para que conozcamos lo que somos, quiénes somos, de quién somos y quién es nuestro adversario y con qué estamos luchando. Porque un ejército que no conoce el otro ejército contrario lleva la de perder. Jesús conocía el mundo espiritual y cómo Satanás engañaba al hombre, diferente a Eva y Adán, que fueron engañados por Satanás. Por eso se muestra como el fiel. Acuérdense que Jesús, que Adán era el primer Adán y Jesús era el segundo Adán. Por uno entró la muerte y por uno entró la vida. Por Adán entró a la humanidad la muerte. Pero en Cristo, por ser fiel hasta la muerte, entró la vida. Por eso se refiere el fiel, tentado. Fíjense, esa sensación fue fuerte. Porque cuando Adán peca, acuérdense que Dios le dijo al hombre, le enseñó todo, le dije, enseñoréate. Yo me imagino, eso soy yo imaginándome, que cuando hablamos de enseñoréate, Adán tenía la capacidad de andar aún por las aguas. Porque era Señor de todo. Para que no se malinterprete, imaginándome la capacidad que tenía Adán. Fíjense que le puso nombre a todos los animales. O sea, para poner nombre a una ballena tendría que entrarse al agua. Y que cuando el hombre no había pecado, el hombre vivía en un mundo espiritual muy sublime al sistema que nosotros vivimos. Muy diferente al sistema que nosotros vivimos. Era el primer Adán, cuando Dios compara a Jesús como el segundo Adán, y Jesús caminó por las aguas, siendo hombre. Amén. Pero cuando el diablo le dice, te daré todos los reinos, fue que cuando Dios le dijo al hombre, enseñoréate todos los reinos de la tierra. O sea, todo lo que es la naturaleza, todos los animales y todo. Por eso los leones andaban con Adán de ahí a ahí. No había esa maldad. Y hablaba y él era el Señor. Pero cuando peca se lo entrega a Satanás. Y por eso es que Satanás le dice, te daré todos los reinos. Sí, con tal de que tú me adores. Y Jesús le dijo, Cristo está solamente a tu Dios adorará. Y usted diría, ¿eso no fue una tentación? Sí, fue una tentación. Sí, fue una buena tentación. Fíjense que en la humanidad caída de nosotros, el hombre llega un momento que aún en la tribu
El jefe de la tribu quiere poder, porque está dentro del gen de nosotros. Quiere poder, aún en la tribu. Y el hombre se va haciendo rico y quiere riqueza. Y cuando ya es rico, 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 se cansa de la riqueza y dice, quiero poder. Si ya yo soy rico y tengo todo el edificio, quiero ser presidente, para que vean que soy presidente. Pero ya llego presidente, no, yo quiero ser presidente de todos los presidentes del mundo. Ese afán. Jesús pudo ver todo. Escrito está, solamente a tu Dios adorará. Y Él se muestra como el fiel. Porque a veces uno dice, bueno, lo leemos rápido, pero cuando analizamos el fiel, ¿por qué fue fiel en la palabra? Es lo que decimos. ¿Por qué fue fiel? Otra cosa que puedo ver en esto, que Él siendo Dios, no importó ser igual a Dios, sino que descendió, se humilló hasta los sumos, siéndose a hombre, se humilló como un hombre, así, siéndose igual a un hombre. Y en esa condición, superar todas las pruebas para que hoy podamos decir, Cristo venció en la cruz del Calvario. Amén. Así que cuando le digan, ¿por qué de fiel? Usted le puede decir a quien sea, ¿por qué el Dios que usted le sirve es fiel? Amén. Seguimos aquí. Desde el día en que Isaías predijo su venida, se conoció la fidelidad de Cristo. Podemos ver en Isaías 11:5. ¿Él puede buscar Isaías 11:5? Pues lo voy a leer yo aquí. Y será justicia cinto de su lomo y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ya desde antes Isaías había profetizado sobre Jesús y ya aquí decía que él iba a ser fiel. Sobre su cintura traía la fidelidad. Ese es nuestro Cristo. Amén. Y durante todo su ministerio fue un siervo fiel y obediente al Padre. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos, dice en Hebreos 13:8. Amén. Jesús demostró que Él es fiel hasta la muerte. Puede tener referencia. Ahora, cuando hablamos del verdadero, fiel y verdadero, fíjense que trae tres palabras que a la vez como que es para que ensamblen. Fiel, amén, así es, fiel y verdadero. A mí me gusta siempre cuando estamos alabando a Dios, siempre me llega a mí, ¿a quién ustedes están alabando? ¿A qué Dios ustedes alaban? Porque el mundo está lleno de confusión. Como te dicen, ¿cuántas religiones hay? Todas son iguales. Esa es la palabra que viene. Pero cuando hablamos de Cristo, si nos fijamos lo que dice Juan 14:6, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede decir, ¿quién a ustedes han dicho yo soy el camino? Nadie va al Padre, sino por Cristo. Porque solamente en Cristo está la verdad, porque Él es la verdad. El camino, la verdad y la vida. Y me gusta cómo se refleja aquí. Camino, verdad y vida. Este es el Cristo que predicamos. Su promesa de vida eterna es verdadera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado
de muerte a vida, según Juan 5:24. Está hablando el verdadero Dios. Jesús es fiel con todo. Él permanece siendo fiel, dice la palabra en el libro, en 2 Timoteo 2:13. Dice en Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Él es quién? El verdadero. ¿Y usted y yo estamos en quién? Entonces, ¿por qué muchas veces nos avergonzamos del Evangelio? Cuando usted tiene una verdad, fíjese que cuando usted tiene la verdad, usted habla sin duda. Por eso que le ponen el aparato ese que ponen a uno a hablar, detector de mentira. Cuando usted está en la mentira, usted ve, ellos le analizan los ojos, le analizan la mano, los gestos, todo. Cuando usted está a la verdad, aún lo que le están analizando, dicen, está hablando la verdad. Tiene que ser buen experto. Hay algunos que sí. A los militares lo ponen, Franco, a su prueba para que cuando lo agarre el enemigo, si están diciendo algo que finjan. Pero es difícil fingir, es que es un buen actor. Pero cuando usted tiene la verdad, no tiene que ser actor. Simplemente tiene la verdad. Cuando predicamos Jesucristo, Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. ¿Pero por qué Pablo lo dijo? Porque Pablo sabía que conocía al verdadero. ¿Y quién mejor que Pablo, que estudió todas las leyes? Que estudió el Antiguo Testamento, vamos a decir. Conocí el Pentateuco. Y pudo decir, yo no me avergüenzo de este porque ya yo sé quién es. El verdadero se le había revelado. Y levante la mano ahora conmigo. Levante la mano. Y usted mismo va a decir con su voz, soy bienaventurado. Ahora baje la mano. Le voy a decir por qué usted es bienaventurado. Esto que nosotros estamos hablando aquí, se necesitaba usted estudiar todo lo que fue el antiguo pacto y después llevarlo a la referencia a lo que fue la vida de Jesús y que el Espíritu Santo le revele. Pero Dios es tan bueno que usted nació allá en Guatemala, allá, en un campito por allá. Yo nací en un campito que más me relaja por el nombre, que dice Punta Larga. Se llama el campo. Cerca de otro campo que le dicen Los Barraquitos. Esa gente pone nombre. Y yo me acuerdo, mi mamá bien catequista, iban todos los sacerdotes y todas las monjas. Mi casa amanecían esa gente ahí. Yo estudié sacerdote. A mí me inscribieron para el seminario. Pero después había una muchacha en la escuela que me gustaba muchísimo. Y dije, yo no voy para eso. Y ahora cuando estaba estudiando digo, wow, Señor, gracias. Porque el verdadero se nos ha revelado a nosotros. Sin entender nada de lo que fue porque nosotros ahora estamos entendiendo, porque estamos estudiando. Pero cuando yo me convertí, yo no entendía ni papa. Pero había un fuego en mi corazón que yo sentía, yo veía al mismo Dios sin entender nada de eso. Viene un evangelista, predica la palabra con denuedo y unción y Dios se le revela a usted. Pero usted no entiende nada de todo esto. Los judíos, los rabinos tienen que estudiar eso al pasito. ¿Por qué viene esto y el otro y el otro y el otro? Usted sabe cómo es el asunto. Para poder llegar a una conclusión según ellos. ¿Usted sabe por qué nosotros lo entendemos? Porque ahora es por revelación del mismo Espíritu. Y Él lo profetizó, ya no tendrán necesidad de que le
alguien le enseñe, sino que el mismo Dios le enseñaría a ustedes. Y el mismo día que usted se convirtió, sin usted saber a dónde usted estaba parando, bueno, parece que todo va para largo, Dios se le reveló. Pero dijo, yo me le revelo ahora a Melissa, pero ahora ya va a empezar a entender el por qué. Y esta noche se está revelando el por qué. Y cada estudio que se da aquí, cada prédica que está aquí, es el por qué usted está aquí. Y ese por qué nos mantiene a nosotros más firmes. Y no queremos irnos de esta noche sin usted. Wow, Señor, ayúdanos. Uno se avergüenza a veces de hablarle del evangelio hasta a los amigos de uno que tienen confianza. Cuando uno se avergüenza es porque uno no ha entendido que uno tiene el verdadero. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Todavía no ha entendido la magnitud. Quizás usted esté sí, alegre con Dios, pero mientras usted siente esa vergüencita, es porque todavía le falta más conocer al verdadero. No se avergüenza de decir, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Que se levantó uno en un tren diciendo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y uno que es cristiano ahí calladito y no dice, amén, así es lo que tú estás predicando. ¿No le ha pasado que en un tren o en un bus se ha levantado alguien a predicar y usted ni siquiera le da la mano? O usted mismo levantarse y predicar la palabra. Ven. Este es el Cristo que nosotros predicamos. El Cristo verdadero. El verdadero Dios. Que nos habla en Apocalipsis 19:11. Cuando Él vendrá. Con un letrero. Rey de reyes. Señores y señores. El verbo fiel y verdadero. Él se va mostrando como lo que es. Viene con autoridad, pero con el letrero. Aquí está el que ustedes traspasaron. Aquí está el que muchos se burlaban. Llegó el verdadero Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos minutos me quedan? 3 minutos más termino hoy. Y ya para terminar este verso dice, el principio de la creación. Dice, no significa que Jesús fuera el primer ser en creado, sino que es la fuente, origen y soberano sobre toda la creación. Muchas religiones, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús fue creado. Cuando hablan que Jesús es también cuando hablan en Colosenses, que es el primogénito de toda creación, primogénito es el primero. Entonces ellos dicen, Jesús es el primero en la creación. Entonces también agarran este verso. Cuando yo estaba estudiando la palabra, yo pensaba que este versículo yo lo iba a volar rápido. Pero digo, no puedo volarlo rápido porque es que aquí esto está tremendo ahora mismo. Aunque los otros vayan más rápido. Pero esto aquí, fiel, verdadero, el amén. Y ahora el principio de la creación, usted puede interpretar, como estas religiones, que Jesucristo fue creado. Y Cristo no fue creado. Amén. Cristo no fue creado. Es una referencia solamente como para Él explicarse de que Él ha sido siempre el principio. Por eso es que se muestra en Apocalipsis, yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. Hay principio
En Dios no se sabe lo que hay, porque en nuestra mente finita el cerebro se va a quemar y usted no va a entender el principio. ¿Hay final? No hay final. Lo que nos abarca en esas dos palabras, que Él es todo. ¿Qué es todo? Todo, el principio de todo. El principio de todo. Entonces, la mayoría de Jesús se da a conocer en Apocalipsis con más de 30 nombres. La mayoría de ellos son bastante sencillos y fáciles de interpretar, pero hay algunos que requieren una investigación más detallada, como la referencia, como Él es el principio de la creación en Apocalipsis. Algunos han tergiversado erróneamente este título en sentido de que Jesús fue el primer ser creado por Dios, es decir, que Él fue el principio en la etapa inicial del acto creativo de Dios. Esta visión herética de Cristo no es lo que significa este título. La palabra principio, que significa en griego arche, que significa en original origen, primera causa. Él es la causa de todo. De todo lo creado, Jesús es la causa. No es el primero de la creación, más bien, Él es anterior a toda la creación. Él es el creador de lo increado. Juan escribió, Juan 1:3, él era el principio, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Pero al final viene otra cosa más grande. Y el verbo era Dios. Hay alguna Biblia que le han puesto, y el verbo era un Dios. Ya cuando tú lo pones el artículo ya tú lo estás calificando como lo que es. Está poniendo como alguien que tiene poder, pero no es Dios. Esa es una falsedad. Yo he leído alguna Biblia. La Testigo lo dice así también. Era un Dios, dice. En la de ellos dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Ese cambia todo. La verdadera traducción, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por eso Jesús dijo, cuando el ángel se le arrodilló a Juan, cuando Juan se le arrodilló al ángel, perdón, dice el ángel, no te me arrodilles porque tú y yo somos consiervos. Pero entonces a Jesús viene otra cosa, y ante Jesús toda rodilla se doblará. Lo que está hablando de la deidad del Dios. ¿Está entendiendo? Y meterse en Jesús no es el profeta, como dicen algunos por ahí, un profeta que vino a la tierra, un rabino que vino a la tierra. No, no lo vean así. Dios en su deidad segunda, vamos a decir que es la parte hijo, descendió del cielo a la tierra a venir a rescatarnos a usted y yo que estábamos perdidos. No es un hombre, es el mismo Dios encarnado. Amén. Así que Dios le bendiga, pastora, porque vi que el reloj pasó y quedé ahí. Amén. Hay un verso aquí en lo que sube la pastora. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengan la primicia. En todo tenga Él la primicia. Amén. Así que Dios le bendiga. Eso lo encuentra usted en Colosenses capítulo 1 del 15 al 18, y también en Colosenses 4 del 13 al 16. Dios le bendiga.